buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias por atendernos. Bueno, en principio, cuéntenos un poco de la tarea que usted realiza en este observatorio y cómo viene siguiendo, además, los procesos de integración desde estos espacios en los que trabaja. Bueno, estoy trabajando en la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana desde 2011. La universidad nació en 2010. Y bueno, nuestra universidad tiene como misión preparar personas aptas para contribuir con la integración regional. Y especificamente en mis investigaciones, yo investigo mucho la cooperación sur-sur. Y tanto en Mercosur, UNASUR, pero también de los BRICS. Entonces, especialmente al inicio del siglo XXI, la política externa brasileña fue bastante activa en intentar liderar procesos de integración en Sudamérica, pero también en la defensa del multilateralismo, de la necesidad de reforma de los organismos internacionales, como Fundo Monetário Internacional, como Banco Mundial. Y yo creo, y BRICS nació justamente en 2008, ¿no?, con este objetivo de hacer reformas en las instituciones internacionales y disminuir el unilateralismo de Estados Unidos y también confrontar un poco el consenso de Washington, las políticas puramente neoliberales. Y ahí yo puedo incluso hacer un enlace con el propio Mercosur, ¿no? Porque el Mercosur nace en el siglo XX, en los años 90, años de mucho neoliberalismo, especialmente con Brasil de Collor de Mello, pero também com Argentina de Menem. E Mercosul, como o próprio nome diz, nasceu especificamente para o comércio, o mercado do sul. Pero com o tempo, o próprio Mercosul se ha dado cuenta que a integração não pode ser puramente econômica. Então, foi havendo algumas reformas dentro do Mercosul. Então, a ideia do Mercosul social, a ideia de fundo de convergência estrutural do Mercosul, a ideia de ampliar o bloco, a ideia de pensar a cooperação em cultura, a cooperação educacional. Então, por aí, eu creio que ao início do século XXI vivimos momento interessante de tipo de regionalismo que alguns intelectuais chamam de regionalismo pós-hegemônico. Esta intenção de proponer o regionalismo mais allá do puro comércio e com a intenção de generar desenvolvimento e autonomia. Fabio, Miguel Riquelme lo saluda. Quería consultarlo sobre algo que usted decía recién, que tiene que ver con la necesidad de reformular el funcionamiento de los organismos internacionales. Quería que recuperemos un poco la propia experiencia argentina, ¿no? El préstamo del Fondo Monetario al gobierno de Macri y otro préstamo más al gobierno de Milei, totalmente fuera incluso de los propios estatutos del Fondo Monetario Internacional, plantea incluso dudas sobre la verdadera legitimidad de estos organismos y se los puede plantear como internacionales o solamente bajo la dirección de los Estados Unidos. En realidad, esta es la crítica principal. Tanto en la Organización de los Estados Americanos, pero también especialmente en Fundo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, hay la percepción que son instituciones muy eurocéntricas, instituciones donde Estados Unidos utiliza esas instituciones más como instrumento del poder do que una verdadera democratización de las relaciones internacionales. Entonces, Latinoamérica tiene una experiencia muy amarga con FMI, especialmente en los años 80, años donde la mayoría de los países de Latinoamérica tenían un problema grande de endeudamiento externo. Y ahí hay una práctica por parte de FMI, pero también de Banco Mundial, de los préstamos condicionados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, nosotros vamos a hacer préstamos, especialmente Estados Unidos defiende esa posición, pero los economistas, los policy makers que van a definir las políticas domésticas de cada uno de los países son nuestros economistas. Y muchos de ellos que nunca vivieron y no conocen nuestra realidad. Ou seja, vão a dar diagnósticos equivocados e medicinas equivocadas para uma região que tem pouco conhecimento direto. Por isso, é muito importante o rol dos organismos regionais, hasta da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, que existe desde os anos 40, não? Pero a ideia é que nós
nós tendríamos que construir nossas próprias organizações que decían respeito mais diretamente a problemas específicos que nós outros vivemos. Então, em este sentido, eu creio que dentro do Mercosul, com a criação do Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, a ideia de criar outras instituições como o Parlasur, a ideia de los BRICS, especificamente do novo Banco de Desenvolvimento de los BRICS, eu creio que todos se unem em esta questão específica. Os organismos internacionais são anacrônicos, já não representam a correlação de forças em el sistema internacional e nós outros necessitamos instituições que funcionem mais eficientemente, mais rapidamente e, mais importante que tudo, sejam mais sensíveis a temas da sociedade civil, que esté más cerca de la población. Fabio, y teniendo en cuenta esto que plantea hoy, la coyuntura a la que estamos asistiendo de este Mercosur, con un presidente como Javier Milei, con también presidentes, no sé, uno puede pensar el propio presidente paraguayo, Santiago Peña, ¿cómo se diagnostica esta coyuntura del Mercosur con estos actores? Eu creio que o Mercosul, diferentemente de muitas pessoas que são pessimistas, eu creio que pode servir de exemplo, incluso para outros bloques. Que passa, independentemente das posições ideológicas muito distintas entre os presidentes, independentemente das crises internas que nós outros vivemos sempre, o Mercosul já tem mais de 30 anos, ou seja, sobreviveu a todas essas conjunturas políticas. E creio que uma coisa muito importante do Mercosul, seja para Paraguai, seja para Argentina, dentro do Mercosul, dentro de Sudamérica, nós outros intercambiamos produtos manufaturados com uma mais grande diversificação produtiva, diversificação de produtos. Claro que a Ásia e às vezes Europa, Estados Unidos podem ser mais dinâmicas, mas para eles especificamente vendemos produtos primários com baixo valor agregado, não? E com pouca criação de emprego. Então, apesar de Milei, por exemplo, mirar Mercosul como um elemento de protecionismo, contra, quer sair ao mundo livre, como ha dito em seu discurso, não? Em realidade, os setores empresariais argentinos, uruguaios, paraguaios, se dão conta que a região é muito importante, porque finalmente na região que vendemos produtos diferenciados, com mais alto valor agregado e com a criação de emprego. Ou seja, a integração regional não é puramente ideológica, há elementos econômicos concretos, políticos e geopolíticos que, independentemente do governante, vai ter que lidiar com isso. É difícil sair do Mercosul ou destruir o Mercosul. Se mostra muito resistente después de más de 30 años de existencia. Ahí quería también hacer como un pequeño parate, ¿no, Fabio? Por un lado, hay una integración en los hechos. Si uno mira la música y la cultura de esta región en la que estamos, hay enormes parecidos. Todos tomamos mate, por ejemplo, aunque lo llamemos chimarrón. Y como usted decía, por ejemplo, la industria automotriz es tremendamente interdependiente entre Brasil y Argentina. Entonces, planteando esto así, digamos que la propia gente es la que va a defender en los hechos, llámese empresarios o ciudadanos, la situación del Mercosur, más allá de los gobernantes. Me parece que esse é um aprendizagem muito importante, a maturação do organismo, porque ao início os projetos de integração, especialmente em Latinoamérica, dependia muito da diplomacia presidencial, não criamos exatamente instituições supranacionais independentes e tínhamos a chamada integração de arriba para abaixo. E a população, a sociedade civil quase não sabia, não conhecia esses processos. Hoje já conhecem um pouco mais. E podem, incluso, às vezes, sacar algum benefício de estar em la Tríplice Fronteira, onde eu vivo, por exemplo, há placa de automóveis comuns, há uma cultura comum de turismo, há iniciativas em la área da saúde, de cooperação, especialmente depois da epidemia, isso se mostrou super importante.
Entonces yo creo que es un momento interesante donde la sociedad civil puede demandar de sus gobiernos mejores posturas en relación a esos bloques. Aunque ideológicamente às vezes no sea tan convergente, yo creo que la sociedad civil puede tener una influencia en sus gobernantes independientemente de sus posturas más a derecha, a la extrema derecha, como es en algunos casos. Yo creo que hoy ya las personas conocen un poco más y hay un periodo de maturación pensando el Mercosur más allá del puro comercio. Fabio, y sumando a este análisis el BRICS, ¿qué están mirando ustedes ahí? ¿Cuál es un poco el estado de situación también de esta articulación entre estos grandes países? Bueno, BRICS es un bloque que llama mucho la atención, porque cuando nació en 2008, havia muito descrédito, dizendo que seria uma iniciativa muito efímera, de países muito distintos entre si. Em realidade, nasceu apenas com 4 países, no Brasil, Rússia, China e Sudáfrica. Depois entrou a África do Sul, não? Índia também. E hoje já existe lá a ideia de um BRICS ampliado. E aí já entra outros países como Irã, como Etiópia, como Emirados Árabes Unidos. Há um grande interesse de muitos países em entrar em los BRICS, porque vem em BRICS como a possibilidade de equilibrar um pouco o jogo internacional, que hoje mais que nunca está muito relacionado ao unilateralismo exagerado dos Estados Unidos, uma política pouco cooperativa, o tarifaço de Trump, políticas muito protecionistas e muito estáveis em momentos de conflitos, de guerra. Então, eu creio que o BRICS seria um exemplo da possibilidade de um sistema internacional mais multilateral, mais flexível e sensível às questões ambientais também, que é outro tema importante. E por aí eu creio que a materialização, em poucos dias, tendremos acá em Brasil a 17ª cumbre de los BRICS. Ou seja, desde que nasceu, todos os anos os presidentes se encontram, o que mostra uma solidez do grupo também. E por aí a materialização mais evidente é o novo Banco de Desenvolvimento de los BRICS, que incluso hoje é presidido por la ex-presidente brasileña Dilma Rousseff, denotando toda a importância que o Brasil dá a este organismo também. La última pregunta de mi parte, Fabio, tiene que ver con esto que usted acaba de decir. Digamos, de alguna manera todavía hay una gran muralla o una gran pelea por dar en relación al funcionamiento financiero del mundo, ¿no? El peso que el dólar todavía está teniendo y el sistema financiero mundial dependiente un poco del funcionamiento de la divisa de los Estados Unidos. Y el nacimiento del banco es una alternativa. Hay mucho por batallar. ¿Cómo lo ve usted? Eu creio que é um processo que não é tão rápido. É difícil cambiar todo o sistema econômico internacional de la noite para o dia. A maioria das pessoas todavia seguem crendo mais em el dólar, transacionam em dólar. A maioria do comércio internacional é feito em dólar. Pero a política externa dos Estados Unidos é tão desastrosa e traz tanta instabilidade para o sistema e o dinamismo e a reascensão da China como um grande sócio comercial de todo o mundo, cria as possibilidades de criar outras moedas, incluso dentro de los BRICS se pensa a ideia de uma moeda comum, dentro do Mercosul se pensa a ideia de uma moeda comum. É claro que aí é um processo mais largo, pero pagos recíprocos, algum tipo de acordos que não necessitem mais passar por el dólar, me parece muito viável e muito desejável, justamente para demonstrar que esses países hoje são mais autônomos e há um dinamismo em el sistema internacional que independe dos Estados Unidos em este momento, que juega um papel em um momento de decadência e de aislamiento hecho por sí mismo incluso. Fabio, volviendo al Mercosur y para cerrar un poco también la charla,
Hoy en el discurso tanto de Milei como de Lula podríamos ver como dos caminos, ¿no? Bastante diferentes. ¿Cuáles son las prioridades que uno puede pensar en estos 6 meses que va a tener la presidencia pro tempore Brasil del Mercosur? ¿Qué cuestiones podría aportar como para sostener el bloque, consolidarlo? Yo creo que los acuerdos que están haciendo, incluso ahora hicieron con 4 países de Europa, pero no de Unión Europea, y el posible acuerdo Mercosur y Unión Europea es lo más relevante que se puede hacer en estos próximos 6 meses. Incluso es un acuerdo que ya está siendo negociado hace 20 años. Entonces sería muy importante concretizar este acuerdo. Normalmente no se concretizó ese acuerdo porque Europa, especialmente Francia, era contrária por conta de nuestro agronegócio, que ellos piensan que no sería justo para ellos. Pero la realidad de Europa cambió mucho también, especialmente con el distanciamiento de Estados Unidos, con el proteccionismo de Estados Unidos en este momento. Para Europa es interesante demostrar que es posible cooperación, que es posible la liberalización comercial. En este sentido es curioso, yo creo que Lula y Milei no están tan diferentes. Milei claramente con la política muy defensora del neoliberalismo, pero Lula también con la defensa de las exportaciones del agronegocio, de las exportaciones de Sudamérica para Europa. Entonces, yo creo que en este tema ellos tienen posiciones similares. Sería bueno que el comercio se expanda entre Mercosur y los diversos bloques del mundo, pero especialmente Unión Europea y quizás en algún momento con Asia y con China también. Ahí no hay impedimentos, digamos, entre Milei y Lula. Fabio, mil gracias por este tiempo y por la posibilidad de conversar aquí desde la radio de la universidad. De nada, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí hablábamos con Fabio Borges, que es docente de la